Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en una de las cuestiones, yo diría, más oscuras y complejas del comportamiento humano, el origen de la violencia. Y a partir de un material que analiza diversas tipologías de personalidades violentas, surge una pregunta que creo que nos interpela a todos. Exacto. Y la pregunta central, la que vamos a explorar hoy, es si la violencia emana principalmente de, digamos, la propia arquitectura psicológica de un individuo, de su biología, su temperamento, o si por el contrario es fundamentalmente una consecuencia de su entorno. Un producto, al final, de los fallos en su socialización. Yo voy a defender la idea de que aunque el entorno es importante, el motor principal de la violencia más grave reside en la disposición psicológica innata del individuo. Y yo, en cambio, sostendré que el fracaso del entorno y las circunstancias sociales son los factores que realmente determinan si una persona se vuelve violenta o no. A ver, mi punto de partida es que simplemente no podemos explicar los casos más extremos de violencia mirando únicamente hacia afuera. El propio material nos presenta una figura que es clave, el psicópata. Y aquí es crucial la distinción que se hace. Cuando hablamos del psicópata, el texto sugiere que estamos ante alguien que parece cableado de otra manera desde su nacimiento, con una incapacidad casi biológica para sentir empatía o culpa. Se nos dice, y creo que es una frase demoledora, que en ellos el problema está más en ellos que en sus circunstancias. Y para ilustrarlo, nos da el ejemplo de Ted Bundy. No hablamos de alguien de un entorno marginal. Era inteligente, universitario, de una familia que se consideraría funcional, y sin embargo, su sadismo era absoluto. Su violencia no era una respuesta a un trauma o a una injusticia social, no, parecía brotar de su propia naturaleza. El texto subraya que, aunque aprendan las reglas, digamos, de forma intelectual, nunca desarrollan una verdadera consciencia prosocial emocionalmente tintada. Hay algo en su configuración interna que no funciona y eso el mejor de los entornos no parece poder arreglarlo. Esto nos obliga a confrontar una idea muy incómoda, que el mal a veces puede surgir sin una causa externa clara que lo justifique. Lo veo desde un prisma completamente distinto. El caso de Bundy es potente, no lo niego, es el ejemplo perfecto de un extremo. Pero el propio texto nos advierte de no centrarnos solo en esas anomalías estadísticas. Porque claro, por cada Ted Bundy, ¿cuántos miles de casos de violencia podemos rastrear directamente a un hogar roto, a una negligencia parental o a un barrio sin oportunidades? El material equilibra la balanza presentándonos otra figura, el sociópata. Y la definición es reveladora. No se le define por tener un temperamento complicado, sino por tener unos progenitores particularmente incompetentes o indiferentes. La causa se sitúa explícitamente fuera, en la crianza. Y no se quedan generalidades, Detalla 5 requisitos para una buena socialización. Supervisar, reconocer desvíos, corregir, ensalzar lo bueno y explicar las normas. Vale la pena detenerse en esto. No hablamos solo de castigar lo malo, sino de un proceso activo de construcción, de ensalzar lo prosocial. Cuando ese refuerzo falta, pues el vacío se llena con otras cosas. Y el texto es tajante. Si los padres o la comunidad fallan en esto, la sociopatía es una consecuencia probable, no una posibilidad, no, una probabilidad. Para mí eso es poner el foco donde debe estar, en el fracaso social. Entiendo perfectamente el argumento, y es poderoso, sí. Pero incluso en esa descripción, fíjate en el lenguaje que usa el material. Habla de niños con temperamentos temerarios, agresivos, encantadores y manipuladores que necesitan una acción educativa decidida y eficiente. O sea, la propia formulación ya nos dice que la materia prima, el niño, es excepcionalmente difícil. El entorno no parte de cero, parte con un desafío, pues inmenso. La implicación es que la disposición innata es el problema primario, y el entorno tiene que realizar un esfuerzo casi heroico para contenerlo. Ya, pero ¿no es esa precisamente la función del entorno y de la sociedad? ¿Gestionar los desafíos? Sí, por supuesto. Pero hay que reconocer que la dificultad de la tarea no es la misma para todos. No es lo mismo educar a un niño, digamos dócil, que a uno con esas características. El texto parece sugerir que la carga de la prueba recae sobre la sociedad para manejar una naturaleza que ya viene, predispuesta a la transgresión.
El problema no es solo que el entorno falle, sino que la tarea que se le presenta es, en algunos casos, casi imposible. Yo no lo veo como una tarea imposible, sino como una responsabilidad eludida. De hecho, el texto lo dice de una forma muy gráfica al hablar de los sociópatas disociales. Afirma que caen en la delincuencia porque los adultos declinaron hacer su trabajo. Declinaron. O sea, no es que no pudieran, es que no lo hicieron. El fracaso no está en la dificultad del niño, sino en la incapacidad o la falta de voluntad del entorno para estar a la altura de esa dificultad. La sociopatía, según esta lectura, no es el temperamento en sí, es la consecuencia directa de esa desajación de funciones, ¿no? El temperamento es el reto, la socialización es la respuesta. Si la respuesta falla, la responsabilidad es del que responde, no del reto. Vale, acepto ese punto para el caso del sociópata, donde la negligencia es clara. Pero entonces, ¿qué hacemos con el otro gran grupo que menciona el texto? Y esto me parece fundamental. Hablo de las personas descritas como psicológicamente normales. No son psicópatas, no han tenido necesariamente una crianza desastrosa y aún así cometen actos violentos. El texto explica que esto ocurre porque sus frenos psicológicos estaban peligrosamente desgastados o eran ineficaces. Fíjate, no habla de un entorno que no les enseñó las normas, sino de una debilidad interna, de una vulnerabilidad en su propia arquitectura psicológica. Ya, pero un freno no se desgasta solo. Quiero decir, ¿quién o qué desgasta esos frenos? ¿Aparecen de la nada? El texto sugiere que es una fragilidad preexistente que una situación altamente evocadora simplemente saca a la luz. La circunstancia es el detonante, de acuerdo, pero no la causa fundamental. Es como tener una predisposición a una enfermedad. El virus puede ser el detonante, pero la vulnerabilidad, esa ya estaba ahí. El entorno solo proporciona la chispa, pero la pólvora, esa fragilidad en el autocontrol, ya formaba parte del individuo. No me convence ese razonamiento. Yo sostengo que es precisamente el goteo constante de un mal entorno lo que desgasta esos frenos. El estrés crónico, la falta de oportunidades, la exposición continua a la violencia, la sensación de que las reglas no se aplican a ti, vamos, todo eso va erosionando sistemáticamente los mecanismos de autocontrol. Un freno no se desgasta en el vacío. Y además es que el texto nos da otra clave que apoya mi postura. Menciona a aquellos que eligen delinquir tras un cálculo puramente racional. Comparan un magro salario con los miles de euros del tráfico de drogas y, bueno, toman una decisión. ¿Eso no es una debilidad interna ni una patología? No lo es. No requiere una cierta falta de empatía o un umbral moral bajo para que esa sea una opción razonable en tu cabeza. Lo que requiere es desesperación o una estructura social que presenta la delincuencia como una de las pocas vías viables para alcanzar metas que la propia sociedad define como éxito, dinero, estatus. La causa no es una patología individual, es una estructura social que hace que la violencia sea, para algunas personas, una opción lógica. La pregunta no es qué falla en esta persona, sino más bien qué falla en el sistema que le presenta estas opciones. Pero eso no explica por qué, en ese mismo entorno de desesperación, una persona elige ese camino y su vecino, en circunstancias idénticas, no lo hace. Tiene que haber una diferencia individual que incline la balanza. Volvemos al punto de partida, la vulnerabilidad interna. No todos reaccionamos igual a la presión. Bueno, quizás sus circunstancias no son idénticas. Quizás uno tuvo un profesor que creyó en él y el otro no. Quizás uno tuvo una red de apoyo familiar y el otro no. Esos pequeños factores del entorno, que a veces son invisibles, pueden ser la diferencia. Atribuirlo todo a una vulnerabilidad interna me parece una forma de quitarle responsabilidad al sistema. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante, porque el propio texto, en cierto modo, nos tira de la alforma. Justo cuando pensamos que podemos elegir un bando, nos presenta al neurobiólogo Robert Sapolsky, que básicamente nos dice: un momento es mucho más complicado que todo eso, y creo que su aportación es clave. Sapolsky afirma que la biología de la conducta es multifactorial. No podemos señalar un gen, una hormona o una experiencia infantil y decir, esta es la causa. Él habla de tendencias, de potencialidades, de vulnerabilidades biológicas que nos predisponen.
Por ejemplo, dice que el dolor hace más agresivos a los individuos agresivos. Esto sugiere que la biología no lo determina todo, pero sí establece el tablero de juego. Define, digamos, las reglas básicas con las que cada uno de nosotros opera. El entorno puede mover las piezas, pero sobre un tablero que ya tiene una configuración inicial, y no todos los tableros son iguales. Estoy de acuerdo, y esa puntualización es crucial. Pero es que el mismo Sapolsky, en el mismo material, añade el matiz que para mí lo cambia todo. Dice que, más que causas estrictas, la biología habla de dependencias del contexto. Y subraya algo que me parece que apoya directamente mi argumento. El contexto y el significado de una conducta suelen ser más interesantes y complejos que la mecánica de la conducta. O sea, tener una predisposición genética o un cierto nivel hormonal no significa nada sin un ambiente que lo active y le dé forma. Un gen para la agresividad, si existiera de forma tan simple, no se convierte en un acto violento sin un contexto social que lo permita, lo fomente o directamente lo provoque. La biología puede cargar el arma, si quieres usar esa metáfora, pero es el entorno el que aprieta el gatillo. Sí, pero incluso en esa metáfora, el arma cargada es una condición necesaria. Si no hay arma, por mucho que el entorno apriete el gatillo, no pasa nada. Y creo que ahí reside el núcleo de mi postura. La biología y la psicología individual crean esas condiciones de posibilidad. Ignorarlas es como tratar de entender por qué se incendió un bosque fijándonos solo en la cerilla que alguien tiró, sin tener en cuenta que el bosque llevaba meses de sequía y estaba lleno de maleza. La sequía es la predisposición biológica. Me gusta la metáfora, pero yo la llevaría más allá. ¿Y quién es responsable de que el bosque esté seco lleno de maleza? No es una falta de gestión, de cuidado, de un entorno que ha fallado en su labor de prevención. El contexto no es solo la cerilla, es también la gestión forestal. Y volviendo a Sapolsky, él mismo nos aleja de cualquier explicación simplista. El propio material que analizamos concluye admitiendo que, a veces, dominan los factores personales y otras, los circunstanciales, lo que dinamita cualquier intento de encontrar una única respuesta. Después de darle vueltas a todo esto, sigo convencido de que la arquitectura psicológica del individuo es el factor primordial, sobre todo en los casos más graves. El entorno social, por supuesto, juega un papel innegable como modulador, como acelerante o como freno, pero no es el escultor que trabaja sobre una arcilla idéntica para todos. Cada bloque de mármol llega con sus propias vetas, sus propias fisuras y su propia dureza. Ignorar esas diferencias individuales nos deja sin respuestas a la pregunta más importante: ¿por qué, ante circunstancias parecidas, una persona se quiebra hacia la violencia y otra no? La respuesta para mí está en esas fisuras internas. Yo, por mi parte, cierro este análisis reafirmándome en que la violencia es, fundamentalmente, un síntoma de un fracaso social. Aunque la disposición individual pueda crear una vulnerabilidad, es el entorno el que explota esa vulnerabilidad, sea a través de una socialización deficiente que no construye una brújula moral, como en el sociópata, o a través de un contexto de desigualdad que convierte la violencia en una estrategia viable para personas normales. El entorno tiene la capacidad de formar, pero también de deformar la conducta humana, y por eso la responsabilidad última y la capacidad de cambio recae en las estructuras que nos rodean: la familia, la escuela, la comunidad y las oportunidades que como sociedad ofrecemos o negamos. En lo que creo que ambos podemos estar de acuerdo es en la advertencia final que nos deja el propio material. Estas clasificaciones, psicópata, sociópata, normal, son difusas porque cada persona es única, y cualquier intento de simplificar el problema es en sí mismo un error. Quizás la conclusión más honesta y precisa a la que podemos llegar es la que se cita del propio Sapolsky. Es complicado. Efectivamente. Y considerar estas dos perspectivas no nos da una solución fácil, pero sí ilumina la verdadera dimensión del problema. Nos obliga a mirar en dos direcciones a la vez. El material analizado deja claro que para empezar a abordar la violencia necesitamos comprender con la misma profundidad tanto la singularidad psicológica y biológica del individuo como la compleja red social que lo moldea.